¿Alguna vez te has preguntado por qué, antes de los grandes milagros, Jesús no corría, no hablaba de más, no reaccionaba con prisa? En los evangelios, hay un patrón que suele pasar desapercibido. Antes de actuar, Jesús se detenía. Antes de sanar, antes de multiplicar, antes incluso de enfrentar el dolor humano más profundo, se retiraba en silencio. Este detalle no es decorativo. Es revelador. Los textos bíblicos muestran repetidamente a Jesús alejándose de las multitudes, subiendo a un monte, buscando un lugar solitario. No era evasión. Era intención. No huía del mundo, se preparaba para transformarlo. El silencio, para Jesús, no era ausencia de acción, sino el espacio donde la acción verdadera comenzaba a tomar forma. Vivimos en una cultura que confunde movimiento con efectividad. Pensamos que hacer más, hablar más o reaccionar más rápido es señal de poder. Pero Jesús rompe ese paradigma. Él enseña que el poder espiritual se gesta en el silencio, en la alineación interior, en la claridad profunda del propósito. Antes de sanar a un enfermo, Jesús ya había sanado el centro desde donde iba a actuar. Cuando se retiraba a orar, no estaba improvisando una fórmula secreta ni recitando palabras mágicas. Estaba entrando en un estado de comunión total, mente, voluntad y misión alineadas con el Padre. El silencio era el terreno donde su conciencia se afinaba, donde el ruido del miedo, de la presión social y de las expectativas humanas se apagaba. Y eso es crucial. Porque los milagros no nacen del caos interior. Nacen de un corazón claro. En ese silencio previo, Jesús no buscaba convencer a Dios de actuar. Se alineaba para actuar en perfecta sintonía con Él. La oración no era persuasión, era comunión. No era petición ansiosa, era descanso confiado. Este punto es profundamente transformador. Muchas veces oramos desde la urgencia, desde la ansiedad, desde el deseo de controlar el resultado. Jesús oraba desde el silencio, desde la certeza, desde la identidad. Él sabía quién era antes de hacer algo extraordinario. Por eso sus milagros no eran reacciones emocionales, sino expresiones naturales de una vida plenamente alineada. El silencio también tenía otra función, purificar la intención. Alejado de los aplausos y de la presión de las multitudes, Jesús confirmaba que lo que iba a hacer no nacía del ego, sino del amor. No del deseo de impresionar, sino de restaurar. No del ruido externo, sino de la obediencia interior. Aquí hay una lección incómoda pero poderosa. Muchas veces queremos resultados sobrenaturales sin pasar por el proceso interior que lo sostiene. Jesús nos muestra que el verdadero poder no se improvisa. Se cultiva. Y se cultiva en secreto. El milagro visible era solo la punta del iceberg. Debajo había horas de silencio, de soledad consciente, de oración sin espectáculo. Antes de tocar cuerpos enfermos, Jesús había aquietado su espíritu. Antes de multiplicar panes, había multiplicado claridad. Antes de hablar con autoridad, había escuchado profundamente. Y eso cambia todo. Porque si el milagro comienza antes de cualquier palabra, entonces también comienza antes de cualquier acción externa. Comienza cuando aprendemos a callar lo suficiente como para escuchar, a detenernos lo suficiente como para alinearnos, y a confiar lo suficiente como para no apresurar a Dios. El silencio, lejos de ser vacío, es el vientre donde nace lo imposible. Y quizás, hoy, el milagro que tanto esperas no necesita más ruido, sino un momento de silencio verdadero. Cuando se habla de oración, la mayoría de las personas imagina súplicas, promesas, ruegos silenciosos o desesperados. Orar, para muchos, es pedir ayuda, pedir protección, pedir milagros. Sin embargo, cuando observamos con atención la forma en que Jesús oraba antes de realizar sus milagros, aparece algo profundamente distinto y casi inquietante. Jesús no oraba desde la carencia. No oraba desde el miedo. No oraba negociando con Dios. Y eso cambia todo. En los relatos evangélicos, justo antes de los milagros más impactantes, Jesús se retira en silencio, eleva una oración breve o simplemente agradece. No hay dramatismo. No hay urgencia. No hay súplica. Su oración no parece intentar convencer al cielo de actuar, sino reconocer algo que ya está ocurriendo en un nivel más profundo. Esto rompe con la forma moderna de entender la oración. Jesús no decía, Padre, por favor, haz esto. Decía, en esencia, gracias, porque sé que ya es. Y esa diferencia no es pequeña. Es radical. La oración de Jesús no era una petición ansiosa, sino una expresión de comunión.
No buscaba obtener algo que faltaba, sino alinearse conscientemente con una realidad que ya estaba presente. Su oración no trataba de cambiar la voluntad de Dios, era el reconocimiento de estar completamente en unidad con ella. Por eso no pidió. Porque pedir implica separación. Pedir implica distancia. Pedir supone que algo falta. Jesús oraba desde la certeza, no desde la duda. Desde la conexión, no desde el miedo. Desde la presencia plena, no desde la necesidad. Aquí aparece una clave profunda. El milagro no comenzaba cuando Jesús hablaba a la enfermedad, al pan o a la tormenta. El milagro comenzaba antes. En el estado interior desde el cual él oraba. Su oración no activaba el poder, revelaba el poder que ya estaba activo. En un mundo donde la oración se ha convertido muchas veces en una lista de pedidos, esta enseñanza resulta incómoda. Porque nos confronta con una pregunta esencial: ¿desde dónde estamos orando? Cuando oramos desde la ansiedad, reforzamos la sensación de carencia. Cuando oramos desde el miedo, amplificamos la separación. Pero cuando oramos desde la presencia, desde la unidad interior, algo se ordena silenciosamente dentro de nosotros, y la realidad responde a ese orden. Jesús no buscaba resultados externos. Él habitaba un estado interno tan coherente, tan alineado, que la realidad simplemente seguía ese estado. Por eso su oración podía ser breve. Por eso podía ser silenciosa. Por eso no necesitaba palabras elaboradas. No era una técnica. No era un ritual. Era una forma de ser. Esta perspectiva cambia también nuestra relación con la oración cotidiana. Tal vez orar no sea hablar más, sino aquietarse. Tal vez no sea pedir mejor, sino estar más presentes. Tal vez no sea insistir, sino reconocer. Jesús no oró para convencer a Dios. Oró porque ya estaba convencido. No porque dudara, sino porque sabía. No porque se sintiera separado, sino porque vivía en unidad. Y desde esa unidad, el milagro no era algo extraordinario. Era la consecuencia natural. Quizás la pregunta más profunda no sea, ¿cómo puedo lograr que mis oraciones funcionen?, sino esta. Porque, tal vez, el verdadero poder de la oración nunca estuvo en lo que pedimos, sino en quienes somos cuando oramos. Antes de cada milagro registrado en los evangelios, Jesús hacía algo que a menudo pasa desapercibido: oraba. Pero no como muchos imaginan. No era una oración desesperada, ni una repetición ansiosa de fórmulas sagradas, ni un intento de convencer a Dios de actuar. Era algo mucho más profundo, y mucho más difícil de imitar. Aquí surge una pregunta inquietante. Si Jesús era el Hijo de Dios, ¿por qué oraba antes de obrar con poder? La respuesta nos lleva a un principio que casi nadie ha sabido explicar del todo. El poder espiritual no nace de las palabras, sino del estado interior de quien las pronuncia. El contraste olvidado. Oración automática vs oración consciente. Gran parte de la oración moderna se parece a un reflejo condicionado. Palabras aprendidas, frases heredadas, repeticiones cargadas de urgencia y, muchas veces, de miedo. Se ora para evitar una pérdida, para forzar una respuesta, para escapar del dolor. Es una oración que nace del desorden interior. Jesús, en cambio, nunca oraba desde la ansiedad. Nunca vemos prisa en sus palabras. Nunca vemos pánico en su tono. Antes de multiplicar los panes, levanta los ojos y da gracias. Antes de resucitar a Lázaro, agradece que el Padre ya lo ha escuchado. No pide permiso. No ruega. Reconoce. Esto revela algo esencial: sus palabras no buscaban producir poder, expresaban un poder que ya estaba presente. El centro estable, el verdadero origen de la autoridad. Jesús hablaba desde un centro interior completamente ordenado. Su identidad estaba clara. Su comunión con el Padre era constante. No había conflicto interno entre lo que era, lo que creía y lo que decía. Por eso sus palabras tenían peso. En términos espirituales, podríamos decir que Jesús no usaba la oración como una herramienta externa. Él era la oración. Su estado interior, calma, alineación, confianza absoluta, convertía cada palabra en un acto creador. Aquí está la clave que casi nadie enseña. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Cuando el interior está fragmentado, las palabras se debilitan. Cuando el interior está unificado, las palabras se vuelven autoridad. El error común: creer que la frase contiene el poder. Muchos buscan hoy la oración correcta, la frase exacta, las palabras ungidas. Pero ese enfoque parte de una suposición equivocada, que el poder está en la forma verbal. Jesús demuestra lo contrario. Dice poco. No grita. No repite.
El milagro ocurre no porque la frase sea especial, sino porque el hablante está completamente centrado. Es como un instrumento afinado, una sola nota basta. En cambio, un instrumento desafinado puede tocar 1000 notas sin producir armonía. Del miedo a la coherencia interior. La oración nacida del miedo intenta controlar a Dios. La oración nacida del centro interior confía. Jesús no oraba para cambiar la voluntad del Padre, sino porque ya estaba alineado con ella. Por eso sus palabras fluían con naturalidad y autoridad. No había fricción interna. Este principio transforma nuestra comprensión de la fe. No se trata de hablar más fuerte, sino de vivir más integrado. Una invitación silenciosa. Tal vez la razón por la que muchos no experimentan profundidad en su oración no es falta de fe, sino falta de interioridad. No es ausencia de palabras, sino exceso de ruido interno. Jesús nos invita, sin decirlo explícitamente, a reorganizar nuestro estado interior antes de abrir la boca. A encontrar el centro. A orar desde la conciencia, no desde la urgencia. Porque al final, el poder nunca estuvo en la frase. El poder estaba, y sigue estando, en el estado del corazón que habla. Antes de que las multitudes vieran el agua convertirse en vino, antes de que los panes se multiplicaran o los enfermos se levantaran, hubo algo que casi nadie miró con atención. No fue un gesto espectacular ni una fórmula secreta. Fue un silencio. Y ese silencio, según los evangelios, no era vacío, era oración. La pregunta es inevitable. ¿Qué tipo de oración hacía Jesús antes de realizar sus milagros? No encontramos largos discursos ni invocaciones complejas. En muchos casos, los textos apenas dicen, se apartó a un lugar solitario, alzando los ojos al cielo, dio gracias. Nada más. Y, sin embargo, de ese espacio interior brotaba una fuerza que transformaba la realidad. Aquí aparece una enseñanza que con el tiempo se fue olvidando. En la tradición bíblica, el silencio no es ausencia de Dios, sino su terreno preferido. En el Edén, antes de toda palabra humana, Dios camina y se deja encontrar. El primer vínculo no fue un ritual, sino una presencia compartida. Más adelante, Elías no encuentra a Dios en el fuego ni en el terremoto, sino en el susurro apacible. Jesús hereda y encarna esa misma lógica espiritual. Sin embargo, con los siglos, la espiritualidad fue cambiando de forma. Se volvió más ruidosa, más visible, más estructurada. Se enseñaron oraciones, pero no siempre el estado interior desde el cual nacen. Se transmitieron palabras, pero no siempre la conciencia que las sostiene. Y así, el silencio, que no se puede medir ni controlar, quedó relegado. ¿Por qué ocurrió esto? Porque es más fácil enseñar que decir que enseñar cómo estar. Las palabras se pueden memorizar. El silencio interior, no. Requiere proceso, humildad y presencia. No produce resultados inmediatos ni garantiza aplausos. En una cultura que valora la rapidez y la demostración externa, el silencio parece inútil. Pero en el Evangelio, es precisamente ahí donde Jesús se retira antes de actuar. Cuando Jesús ora antes de un milagro, no parece estar convenciendo a Dios de intervenir. Más bien, se está alineando. La oración no cambia a Dios, cambia al que ora. En ese espacio silencioso, la voluntad humana se sintoniza con la voluntad divina. Por eso, cuando Jesús habla o actúa después, lo hace con autoridad. No es impulso. Es coherencia interior. Esta enseñanza se fue diluyendo porque no se puede institucionalizar fácilmente. No hay manual para el silencio profundo. No se puede imponer. Solo se puede invitar. Y toda invitación al silencio confronta, nos enfrenta a nuestras distracciones, miedos y vacíos. Las fórmulas protegen, el silencio revela. Hoy, muchas personas oran mucho, pero escuchan poco. Repiten palabras sagradas, pero evitan el espacio donde esas palabras deberían nacer. La espiritualidad se llena de sonidos, pero pierde hondura. Y entonces nos preguntamos por qué falta poder, claridad o paz, cuando quizá lo que falta no es más oración hablada, sino más presencia consciente. Jesús no enseñó solo a decir Padre Nuestro. Enseñó a entrar en la habitación interior y cerrar la puerta. Ahí, en lo secreto, ocurre lo esencial. Desde ahí surgen los milagros, visibles o invisibles. Tal vez la enseñanza olvidada no sea una técnica perdida, sino una actitud olvidada, aprender a estar antes de hacer, a escuchar antes de pedir, a callar antes de hablar. Porque, al final, es más fácil enseñar palabras. Pero enseñar conciencia transforma vidas. La oración que Jesús hacía antes de sus milagros suele presentarse como un misterio reservado a santos,
místicos o tiempos antiguos. Pero quizá el verdadero enigma no esté en lo sobrenatural, sino en lo profundamente humano. Cuando observamos con atención la forma en que Jesús de Nazaret se preparaba antes de actuar, descubrimos algo sorprendentemente aplicable a la vida cotidiana, sin rituales, sin fórmulas y sin misticismo exagerado. Jesús no entraba en acción desde la prisa. No reaccionaba impulsivamente. Antes de hablar, sanar o intervenir, se retiraba. Hacía una pausa. Silenciaba el ruido externo e interno. Ese gesto, tan simple y tan olvidado hoy, era el verdadero punto de partida. No porque estuviera invocando poder, sino porque estaba ordenando su estado interior. Aquí es donde esta enseñanza se vuelve incómodamente actual. Vivimos en una cultura de reacción inmediata, responder mensajes sin pensar, opinar sin digerir, actuar desde la emoción cruda. Queremos resultados, cambios, soluciones, pero rara vez revisamos desde qué estado estamos actuando. Y ese es el detalle que casi nadie enseña. Aplicar este principio hoy no significa esperar milagros visibles ni eventos extraordinarios. Significa algo mucho más sutil y más transformador: cambiar la calidad de nuestra presencia. Antes de hablar con alguien importante, antes de tomar una decisión difícil, antes de reaccionar desde el enojo o el miedo, detenerse unos segundos. Respirar. Observar qué emoción está mandando. Alinear intención y emoción en lugar de dejar que choquen entre sí. Esta pausa no es pasividad. Es preparación interior. Cuando la mente se aquieta, incluso por un momento, dejamos de actuar desde la fragmentación. Ya no hablamos para defendernos, ni actuamos para huir. Empezamos a responder desde un centro más claro. Y esa diferencia se siente. No porque el mundo cambie mágicamente, sino porque nosotros ya no somos los mismos al enfrentarlo. Jesús no oraba para convencer a Dios. Su oración no era una negociación ansiosa. Era un reconocimiento silencioso de coherencia interior. Por eso, cuando hablaba o actuaba, sus palabras tenían peso. No venían del miedo, sino de la claridad. No del deseo de controlar, sino de la certeza interior. Hoy, cualquiera puede practicar esto. No requiere creencias religiosas ni conocimientos esotéricos. Requiere honestidad. Preguntarte, ¿desde qué estado estoy a punto de actuar? Si la respuesta es miedo, prisa o ansiedad, tal vez el acto más poderoso no sea avanzar, sino detenerse un instante. Reordenarse por dentro. Volver al centro. Con el tiempo, esta práctica cambia la manera en que te perciben los demás. Tu presencia se vuelve más estable. Tus palabras pesan más, incluso cuando dices menos. No porque seas más elocuente, sino porque ya no estás dividido internamente. Y cuando no hay conflicto interno, la acción se vuelve más limpia. Quizá por eso los milagros ocurrían después, no antes. No como un objetivo, sino como una consecuencia natural de un estado alineado. Y tal vez hoy el verdadero milagro no sea cambiar las circunstancias externas, sino aprender a no reaccionar automáticamente ante ellas. Porque cuando el estado cambia, la forma de vivir cambia. Y cuando la presencia se transforma, lo demás, casi siempre, viene solo.